Como ustedes ya habrán visto en anteriores emisiones, nosotros teníamos la misión o la vocación de que se promueva el tema de las donaciones con lo que pasó con Escualo. Escualo necesita un trasplante urgente de riñón y la verdad es que es bastante costoso. Yo le pido y le exhorto a todos los jugadores, a los jugadores que me están viendo, le pido de corazón y enfrente de todos, le pido a Justin Crespo que nos ayude con una donación para esta causa. Le pido a Juca Bunces que nos ayude con una donación para esta causa. Todas las personas que de alguna manera pueden ayudar, les pido por favor a todos que se sumen a esta causa. Vamos a tener a continuación una entrevista con el doctor Luis Brito. El doctor es el médico tratante de nuestro amigo Escualo cuando él vivía aún aquí. A continuación en Shark TV. Le quiero dar la bienvenida. Estamos en Shark TV, en el noticiero de Shark TV. Estamos nosotros con esta campaña de ayuda para que la gente pueda donar a favor de nuestro amigo Escualo, Jesús Marín. Sin embargo, obviamente, para nosotros era importante obtener los conocimientos, la versión de un médico para que él nos explique exactamente qué es lo que le ha pasado a Escualo, por qué se da lo que le pasa a Escualo y ya cuando tiene lo que tiene, qué es lo que va a pasar a futuro. Le doy la bienvenida al doctor Luis. Gracias, bueno, buenas tardes. Bueno, el paciente Marín realmente fue un caso bien complicado, ¿no? Por lo tardío que se abordó la situación de la enfermedad renal como tal. Yo creo que sí, hubieron muchos bemoles que condicionaron este factor, entre ellos obviamente, ustedes conocer que él es un paciente venezolano, que obviamente emigró en una etapa bien difícil de la parte social, económica, de salud de mi país. Yo también soy venezolano, obvio. Y es lamentable, obviamente, que eres el reflejo de lo que pasa, no solamente él, pasaron muchísimas personas, y no solamente con la enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrales, endocrinas. Bueno, en el contexto de la salud, todo tipo de enfermedad realmente se vio involucrada directamente con este factor, que obviamente es un factor potenciante a la morbimortalidad. Y hablo de morbimortalidad a referencia de que se enferman más y tienen mayor predisposición a fallecer, pues, para hablar de una forma más clara. Marín es un paciente de que ya hace bastante tiempo venía con condiciones clínicas que ya le decían al especialista de la salud que algo estaba pasando con sus riñones, pues. Él se hinchaba, empezó a producir hipertensión, empezó a padecer de manifestaciones cardiovasculares como palpitaciones evidentes. Lo total es que, bueno, para resumir el caso, el paciente emigra del país sin una condición y un diagnóstico clínico. Pasan más de 4 años inclusive de esto, y obviamente la enfermedad, cuando tú no la tratas, progresa, pues. ¿Me entiendes? O sea que él antes de venir al Ecuador ya estaba con esta enfermedad. Sí, claro. Inicialmente de una forma bien insidiosa, ¿no? Bien insidiosa en el sentido de que los síntomas eran muy vagos, pero obviamente cuando tú no tratas a la enfermedad, esto progresa y posteriormente a los años se hace mucho más evidente. ¿Ya? Entonces, obviamente, en el contexto del paciente, particularmente Marín, hubieron muchos factores también asociados a lo que es la parte social, económica, que de una u otra manera incidieron en la progresión de la enfermedad. Entonces, cuando él es evaluado acá en el Ecuador, de hecho es evaluado en un hospital público, lo manejan inicialmente como una enfermedad hipertensiva únicamente, sin tomar en cuenta otros factores que de una u otra manera un paciente joven por lo general no tiene por qué sufrir de hipertensión, ¿ya? Entonces siempre en ese sentido el especialista o el médico a cargo busca por qué la hipertensión, pues en un paciente joven. Entonces obviamente cuando él llega a mis manos, obviamente ya él llega referido del hospital con una condición renal muy avanzada, y de igual manera yo lo revalúo como un paciente nuevo y encuentro obviamente niveles de
ciertas toxinas que el riñón no es capaz de excretar, pues. Y esto condiciona alteraciones metabólicas que inciden en otros órganos. Entonces, en este sentido, obviamente, el paciente Marín progresa a una enfermedad renal crónica terminal, ya sin hacer gran cosa desde el punto de vista médico clínico, y él inicia hemodiálisis. Obviamente. Una preguntita. La condición de nuestro compañero, bueno, nosotros le decíamos escualo, ya no puede ser tratado únicamente con diálisis. Mejor no les digo cómo le decía yo. Sí, la condición de escualito ya no puede ser tratada con diálisis, ¿no es cierto? Quizás la enfermedad, como usted dice, ha avanzado y es necesariamente, por decirlo, para extenderle la vida o poderle salvarle la vida, es necesario el trasplante de riñón, o existirían algunos medios alternativos. No, realmente la terapia dialítica es una terapia paliativa. Es decir, cuando yo hablo de condiciones paliativas es mantener el paciente estable, pero eso no nos limita a que vaya a progresar las complicaciones extrarrenales. Es decir, ya sus riñones obviamente no van a empeorar más de lo que están porque ya declinaron su función. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con la diálisis? Con la diálisis lo que buscamos es que de una u otra manera el corazón, el cerebro, los pulmones, como órganos diana, no sigan empeorando, y obviamente eso aumenta la mortalidad del paciente. Tomando en cuenta que la terapia definitiva, entre comillas, y que va a mejorar la calidad de vida de un paciente joven, obvio, productivo, para cualquier país donde se encuentre, porque no necesariamente tiene que estar en su país, es el trasplante, pues. Y eso obviamente de una u otra manera va a frenar lo que es la progresión de la enfermedad extrarrenal. Va a ser mucho más fácil controlar la presión arterial, va a ser mucho más fácil controlar las condiciones metabólicas, las condiciones nutricionales, o sea, va a ser una vida realmente normal. El hecho que se trasplante, eso tiene que estar muy claro, eso no quiere decir que dejes de ser un enfermo renal. ¿Me entienden? Para aclarar las cosas. O sea, le hacen el trasplante, igual sigue enfermo. Obvio, porque él tiene ya un factor que ha progresado en el contexto de enfermedad primaria. O sea, ya él tiene manifestaciones de hecho cardiovasculares. Él tiene una hipertrofia ventricular izquierda, a pesar de que su corazón, según el ecocardiograma último y valoración por cardiología, su corazón está funcionando bien, está bombeando bien, pero tiene las paredes de los ventrículos muy gruesas. Entonces, una forma de disminuir la progresión de esa enfermedad cardiovascular en un enfermo renal crónico es el trasplante. Porque obviamente vas a manejar mucho mejor las cosas. Porque ya es un riñón que empieza a orinar, ya es un paciente que no va a estar lleno de agua, ya es un paciente que va a mejorar obviamente la excreción de ciertos elementos como el potasio, como el elemento ácido, que es también común en el paciente renal, siga haciendo estragos en lo que es la economía corporal. ¿Me explico? Sí. Entonces, obviamente, el trasplante es el tratamiento definitivo para una enfermedad renal. La diálisis no, la diálisis es paliativa. ¿Y cuánto es el tiempo? O sea, obviamente, mientras más pronto es mejor. Obvio. Pero ¿cuánto es lo máximo que se pudiera trasplantar ya sería fantástico. Pero obviamente en la medida que pasa el tiempo y el paciente siga sometiéndose a diálisis, obviamente, como les dije, o sea, no es curativa la diálisis, es paliativa. En cierta manera van a seguir empeorando ciertas funciones orgánicas hasta llegar a un momento inclusive de que hay ciertas condiciones cardíacas que el paciente renal lo limitan a trasplante. Y entre eso está la diálisis prolongada, porque la diálisis prolongada también produce alteraciones en el nivel del corazón. Y si yo tengo un corazón que no está bombeando bien, obviamente ya es una contraindicación absoluta para hacer un trasplante, a menos que le vayas a hacer un trasplante cardíaco con el trasplante renal. Pues. Claro. Otra pregunta, mi estimado doctor. Bueno, soy una persona demasiado creyente y tenemos una gran audiencia y esperamos que también muchas personas se unan a este proyecto de apoyarle a Escualito a fin de que pueda realizarse el trasplante, pero de que, bueno, la cirugía es un poco costosa. No sé si también podría indicar que hubiera gente, porque sí existen los milagros,
quizás quisiera donarle un riñón a Escualito, ¿cómo se hacen esos exámenes de compatibilidad o cómo puedo saber si es que puedo o no puedo realizar esa donación? Porque a veces nos toca esperar que estar en esa lista de espera y que exista ese donador, ¿no? Que o sea, es una muy buena pregunta, difícil sobre también. todo No sé porque si me explicarnos pues eso. no sabía que se podía, ¿no? Mira, lo que pasa es que las políticas de trasplantes cambian de país en país, ¿no? Pero sí tienen un denominador común. Existen dos tipos de trasplantes. El trasplante no relacionado, a eso me refiero de que no es un familiar ni nada por el estilo, y el trasplante vivo relacionado, es decir, que un familiar directo o indirecto le pueda trasplantar. Obviamente, el trasplante vivo relacionado, en lo que se refiere a un hermano, un primo, un hijo, un papá, una mamá, que desafortunadamente sabemos que su madre murió acá en el Ecuador cuidándolo, que realmente fue una condición que marcó el antes y el después del paciente Marín, ¿ok? Pero bueno, es un tema que es álgido y que no quiero comentar. Lo que sí quiero decir es que en los trasplantes, como dije anteriormente, existen esos dos tipos. En los países, por lo general, hay países donde sí aceptan trasplantes vivos no relacionados, es decir, que alguien que es totalmente ajeno a la familia puede donarle el riñón, ¿ya? Pero hay países que eso no lo permite. Entonces, obviamente, si no tiene un familiar que cumpla los requisitos, porque tampoco no todo familiar puede donarle, eso va a depender de los exámenes de compatibilidad, porque desafortunadamente el cuerpo humano todavía sigue siendo un misterio, donde en el contexto del trasplante, inclusive a veces familiares no son compatibles. Entonces, obviamente, en el caso muy particular de Marín, obviamente él está en otro país, ¿no? Donde obviamente no cuenta con condiciones familiares que pudiera dar a acceder a ese trasplante. Entonces, desafortunadamente tiene que esperar por un trasplante un trasplante cadavérico. El cadavérico, es decir, que alguien desafortunadamente tenga una muerte cerebral y que sus órganos estén intactos y que una vez que le hacen los exámenes, porque obviamente ya él debe ir al hospital a hacerse mensual o trimestralmente, creo que así es, trimestralmente, exámenes de alelos compatibles para él dejar un banco de que cómo es su compatibilidad como paciente receptor, y en lo que llegue un donante cadavérico, examinar esa muestra de ese riñón y ver si es compatible con él. Si es compatible con él, lo llaman en 2 oportunidades y eso le da oportunidad de acceder a ese trasplante. Realmente es bien complicado, ¿no? Tampoco es tan sencillo. Y cuando, entonces, o sea, supongamos que se llega a esta meta de los $35,000. Una vez que ya se llega a la meta, ¿qué esos $35,000 sirven para ejecutar el trasplante o ya tienen pacientes que donan sus riñones o cómo funciona? Muy probablemente sí. Obviamente cuando el paciente lo evalúan y le dan esa condición, obviamente ya está tú pagas y ya tienes esta condición ella primero. O sea, obviamente ya estás allí y siempre hay donantes, siempre. Mira, siempre hay donantes. Siempre existen donantes. La condición es que el trasplante no todo el mundo puede acceder por la condición económica. Claro. Porque es costoso, es costoso. Y entonces obviamente tienen que recurrir a otros métodos desde el punto de vista público, donde las listas son mucho más, digamos, largas, se pone algo escabroso. Y de alguna manera el Estado o un país va lamentablemente, o sea, no es lamentable, sino va a preferir a sus ciudadanos, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Eso es muy cierto. Aunque eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque están las políticas internacionales de trasplante, donde colocan pautas, ¿no? Pero siempre de forma interna, cada país tiene sus prioridades, pues. Y eso es un factor que no podemos obviar. Doctor, 2 preguntas antes de terminar. La primera es, usted mencionó lo de la mamá. Entiendo que
hizo una referencia que puede resultar un poco dolorosa, pero me parece importante que la gente sepa ese antes y el después detalladamente, a pesar de que sea álgido, porque de alguna manera se pueden meter en los pies del escualo y tratar de entender y sensibilizar el corazón y que puedan pagar. Sí. ¿Cómo fue ese antes y después? Mira, para tocarlo de una forma bien sencilla, es el hecho de que cuando tú tienes, cuando tú pasas por tantas cosas en la vida, ¿no? Y él tuvo muchos tropiezos, muchos desaciertos, muchos aciertos, pues como todo. Y el hecho de que su mamá abandonara su hogar en Venezuela, en el estado Carabobo, dejó a su esposo, a sus dos hijos, para venir a cuidarlo a él y que la mamá se entregó increíblemente. O sea, aparte de que la mamá era una mujer muy enferma, la mamá era una mujer que tenía problemas pulmonales severos, era hipertensa, tenía problemas cardiovasculares, o sea, realmente una señora que prácticamente, obviamente, también tenía una alta mortalidad en ese contexto, pues. Entonces tú dices, mi mamá se vino, bueno, voy a echarle, ¿cómo te digo?, fuerzas, ¿no? Y recuperándome para también ayudar a mi mamá, porque obviamente mi mamá también está aquí y ellos pasaron por una situación económica terrible, terrible, terrible. Y no es al caso, hasta yo colaboré desde el punto de vista económico para que por lo menos tuvieran algo que comer. Imagínate tú, a llegar a ese extremo, o sea, de vivir en un cuartico los dos, uno encima del otro prácticamente, y aquello era muy doloroso, ¿no? Porque obviamente el grado de nutrición de ambos era terrible, y la mamá prefería darle su comida a su hijo enfermo y terminar de morirse ella. Y eso fue lo que pasó. Esa señora se enfermó de COVID, hizo una falla pulmonar terrible, tomando en cuenta que era una paciente con problemas pulmonares, hizo una falla cardíaca irreparable, y desafortunadamente falleció porque le dio la vida a su hijo. Y eso es lamentable porque, cónchale, o sea, es el trasfondo de lo que ya te había comentado de un país que uno conocía lo que era Venezuela hasta hace 10 años, que teníamos de todo y que muchas veces esto nos enseñó también a valorar muchas cosas, ¿no? Y entre eso a valorar nuestra familia, el sacrificio de nuestros familiares. Y el sacrificio que hizo esa señora en venirse dando trancazos literalmente, y vino 2 veces, de hecho, no fue una sola vez. Ella vino, se volvió a ir porque tuvo un problema en Venezuela, bueno, cosa que ya está de más comentarlo, y después vino por su hijo otra vez, más enferma, a entregarle la vida a su hijo, fallece en el Ecuador, y obviamente él se queda solo, nuevamente, familiarmente hablando, ¿me explico? Entonces, eso le cambió la vida en el sentido de que él como que dijo, Dios, o sea, dame la oportunidad, pues, o sea, para resarcir tantas cosas, de repente negativas o positivas que ha pasado en mi vida, y que lo que quiere, él tiene 2 hijos, por Dios, o sea, ¿me entiendes? 2 niños que son pequeños, y eso también es un motivo de vida, creo, y yo creo que eso nos debe enseñar a todos de que de una u otra manera el sacrificio humano uno debe valorarlo y premiarlo, ¿por qué no decirlo? Yo creo que mejor premio que ayudarlo a hacer un trasplante para ser una mejor persona, para ayudar a su familia, para ayudar a sus hijos y para ayudar al bien común, porque no necesariamente tienes que ser familia para ayudar a alguien. O sea, yo creo que ese es un punto tan elevado que uno debe apoyarlo. Definitivamente, doctor. Para terminar, la última pregunta. Muchísimas gracias por todo, antes que nada. Y segundo, ¿qué debemos hacer o qué deben hacer las personas para no llegar a la situación que llegó el escualo en su momento? Porque si bien es cierto, hay que reconocer que Venezuela lamentablemente tiene un sistema que no ha permitido que los ciudadanos tengan buen acceso a la salud. Sin embargo, esto de los riñones pudo haber sido originario por alguien que no se cuida bien. A lo mejor el escualo fumó demasiado, tomó demasiado. ¿Qué es lo que hizo el escualo antes de? Antes de... Como para sacar algo también, una conclusión positiva, ¿no?
Si es que existiera un paliativo para las personas también, si es que la enfermedad se originara también por algún abuso o cosas así, ¿no? Como usted dijo, también nos puede cambiar la vida nos puede dar una nueva oportunidad de hacer algo, o si es que es una condición hereditaria o ya se nos forma automáticamente. En el contexto de la enfermedad renal es multifactorial. Por lo general en pacientes jóvenes se debe a enfermedades primarias del riñón, inclusive hasta enfermedades hereditarias, eso es muy cierto. Pero obviamente esas enfermedades tú las puedes controlar, las puedes medicar y las puedes tratar y la persona nunca llega a diálisis, ¿me entiendes? Pero también existen factores inherentes al mismo paciente. O sea, tú debes cambiar tu estilo de vida bajo cualquier concepto. Buena alimentación, ejercicio, cumplir la medicación, ¿ya? O sea, llevar una vida ordenada, pero de llevar la vida ordenada no quiere decir que te puedas privar de las cosas, pues, ¿me entiendes? Uh-huh. Tú lo que tienes que crear como que el autocrecimiento personal, aceptar tu enfermedad y saber llevar tu enfermedad. Entonces, en ese sentido, cuando tú le pierdas miedo a la enfermedad y dejes los abusos y las locuras, por decirlo de alguna manera, tú vas a estar bien. Entonces, sí existen formas de uno cambiar esto, pues lo que estamos viendo en los pacientes jóvenes. Tengo muchos pacientes jóvenes aquí en el Ecuador que los veo y ya es preocupante el índice de enfermedad renal, que no están en diálisis de repente, pero que si tú no motivas a la educación en el contexto de la enfermedad renal, esos pacientes van a llegar a diálisis. Entonces, ¿qué población productiva joven vamos a tener? Una población enferma. Uh-huh. Ese es un país que no va a producir. Entonces nos vamos a limitar a las personas longevas. ¿Y cuánto va a durar una persona longeva trabajando? No va a durar mucho. Entonces, yo siento que todo parte de la educación primaria. E ir al nefrólogo, por favor. O sea, nosotros somos tan poquitos, pero a la vez somos tan importantes en la rama médica que somos los últimos, o sea, nos mandan al paciente para dializarlos. O sea, cuando debería ser para prevenir. Y exacto, a eso voy. Entonces, por favor, o sea, eso es importante, una campaña que se debiera expandir a nivel mundial. O sea, el nefrólogo no es un dializólogo. El nefrólogo es un médico internista, es un médico clínico que te va a diagnosticar una enfermedad y te la va a tratar y no vas a llegar allá. Perfecto, doctor. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, no sé, Dieguito, si es que quizás hay personas que quieren revisarse tal como lo dice el doctor, es que pudiéramos poner su número de contacto a fin por de... supuesto, también... aquí abajo tenemos los teléfonos del doctor Luis Brito. Él les va a atender, ya lo saben, va a ser muchísimo mejor la prevenir antes que lamentar. Doctor, ¿algún correo electrónico, algún teléfono para contactarse con usted? Sí, mi correo electrónico es luisbritol76@gmail.com. Doctor, le agradezco muchísimo. Espero que la gente, después de ver este reportaje y con los próximos reportajes que haremos en las próximas emisiones, puedan sensibilizarse y colaborar con la vida de nuestro compañero Jesús Marín. Le mando un gran abrazo, le agradezco muchísimo y bueno, esperemos que podamos, que no hablemos de esta situación, sino más bien encontrarnos para hablar de que ya le hicieron trasplante a Escualo. Y como él, hay muchas personas jóvenes en el Ecuador, muchísimas personas, muchísimas. Entonces yo pienso que esto es un medio importante para expandir la información y que seamos cónsonos con el sentimiento no solo de Marín, sino con todos estos pacientes que de una u otra manera necesitan un trasplante para una calidad de vida y sacar a este país adelante como un país hermoso que es. Le agradezco muchísimo, doctor. Muchas gracias, doctor. Un abrazo, gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego, doctor. Jesús Felipe Martín, más conocido como Escualo, es un dealer venezolano que ha formado parte de la familia ecuatoriana durante los últimos 4 años. Llegó a nuestro país a propósito de la crisis en Venezuela y encontró dentro de algunos clubes ecuatorianos la oportunidad de desarrollar sus conocimientos como croupier, teniendo incluso proyecciones importantes para crear nuevos clubes. Con sus ideas claras, su servicio incondicional al cliente y su innegable carisma.
Fue parte de grandes eventos ecuatorianos, el Torneo de Juventud Solidaria, el Estanque de los Peces y por supuesto el Revolution 20K. Lamentablemente nuestro amigo tiene insuficiencia renal, una condición causada por problemas de salud que han hecho daño permanentemente a los riñones. Es una afección que provoca que los riñones pierdan la capacidad de eliminar los desechos y equilibrar los fluidos. Se hizo el intento de un trasplante en el Ecuador y aun cuando los esfuerzos han sido inútiles, pudo conseguir ayuda del gobierno para las diálisis que le realizan 3 veces a la semana. Cuando el COVID llega a nuestro país, no tiene piedad con Escualo y en plena pandemia pierde a su madre. Casi devastado, decide irse a Argentina, donde actualmente reside y recibe la diálisis en el país del sur, esperando por una ayuda para un trasplante privado. Si quieres ayudar a nuestro amigo Jesús, más conocido como Escualo, haz tu donación en el siguiente enlace. Creo que el doctor ha sido demasiado claro. Yo hice un reto a los Netfliperos, les paso retando por redes sociales, pero está en juego una vida y es una gran persona, un gran amigo. Como ustedes pudieron escuchar las palabras del doctor, la enfermedad avanza hacia otros órganos, sigue de alguna manera creciendo. Nuestro amigo Escualo está en una carrera contra el tiempo. Yo les puedo indicar porque, bueno, soy una persona creyente, bien dicen lo que hagas con la mano izquierda no le cuente a la derecha. Pueden hacer sus donaciones en el link directamente, pueden hacerlo de manera anónima o pueden dejar la constancia de que lo han realizado. No solo les estamos pidiendo a ustedes que por favor apoyemos, obviamente también lo hemos hecho nosotros, pero necesitamos, por favor, apoyen Escualito. Está una vida en riesgo. Y si es que les pasara a cualquiera de ustedes, como les dije, este noticiero también es su espacio, aquí también vamos a apoyar en sus emprendimientos, en su forma de vida, porque somos un club, somos una verdadera hermandad. Yo quiero que existan los verdaderos amigos dentro del póker. Ayudemos Escualito, todo lo que podemos hacer va a servir bastante y desde ya les estoy eternamente agradecido. Perfecto, un abrazo por supuesto también a Escualo, que nos está viendo en este momento. Y ya lo saben, chicos, a donar. Y bueno.